Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Mi hermano dorado vació la empresa familiar y aún así mis padres exigieron que le regalara la mitad de la mía. Después de años de reírse de mi patético negocio, yo solo sonreí y dije, no contrato ladrones, nadie te explica lo que es crecer siendo la decepción de una familia rica, terminas volviéndote muy cómodo con ser invisible, no invisible de pobre, invisible de rico. Vas a las fiestas, sonríes cuando toca y aceptas que tus padres nunca te mirarán como miran a su hijo dorado. Tengo 29 años, soy hombre y pasé los últimos 6 años construyendo muebles a medida en un taller en Red Bank, Nueva Jersey, piezas de alta gama. Mesas que cuestan lo que algunos pagan por un coche, sillas que tardan 3 meses en hacerse. Trabajos donde cada unión importa y cada acabado debe ser perfecto. Es el tipo de oficio que exige paciencia, precisión y verdadera habilidad. El mes pasado entregué una mesa de conferencia a un fondo de cobertura en Greenwich. El tipo pagó 28,000 sin parpadear. Su esposa lloró cuando la vio, lágrimas de verdad. Mientras tanto, mi familia seguía creyendo que yo jugaba a las manualidades. Mis padres lo detestaban. Cada día de acción de gracias, durante 5 años, mi padre preguntaba cuándo me pondría serio. Cada cumpleaños. Mi madre enviaba ofertas de trabajo en empresas de administración de propiedades. Ellos dirigían una empresa de bienes raíces comerciales en el condado de Bergen que llevaba en la familia 30 años. Mi hermano mayor, Blaine, trabajaba allí como vicepresidente de adquisiciones. Mi hermana menor, Delaney, manejaba las relaciones con los inversionistas. Blaine era el hijo dorado. Literalmente, mi madre tenía una foto enmarcada de él, estrechando la mano del gobernador en la sala. Mi foto estaba en el baño del pasillo. Yo era el tipo que trabajaba con las manos como si fuera un campesino. 5 días antes de Navidad. Conduje hasta la finca familiar en Cedar River, una gran casa colonial con entrada circular. Quise llegar temprano ese año, ayudar a preparar todo, tal vez, por fin, demostrar que merecía estar en la mesa y no solo ser tolerado en ella. Suena estúpido, ¿no? Seguir creyendo que la familia importa después de todo. La ama de llaves, que llevaba 18 años con nosotros, abrió la puerta. Era la única persona en esa casa que parecía alegrarse de verme. Señor Callahan, qué bueno verlo, ¿están arriba? Dudó. Miró por encima del hombro y luego contestó en voz baja, sí, por dentro. Mi madre y Delaney tenían hojas de cálculo por toda la mesa de centro, como si estuvieran coordinando una adquisición hostil. Hola, ya llegué. Mi madre apenas levantó la vista. Deja el abrigo en el pasillo. No toques las decoraciones. La empresa de montajes regresa mañana. Delaney levantó la mirada un segundo. Ah, bien. Llegaste temprano. ¿Te acuerdas cuando ayudaba a colocar todo? Siempre movía los muebles mal. Rayó la credencia antigua de mamá. Ese tono fue como un dardo, despectivo, condescendiente. Como si yo fuera un niño incapaz de tareas básicas. Subí a usar el baño, y ahí fue cuando todo se empezó a poner raro. Mi antigua habitación, en la que me quedaba desde los 7 años. Tenía el equipaje de otra persona en la puerta. Resultó ser de una amiga inversionista de mi madre que se quedaría allí. Entré y todos los objetos personales que había dejado estaban desaparecidos. Fotos, libros, herramientas, todo metido en contenedores de plástico apilados en la esquina, como basura esperando a ser recogida. Mamá, grité, nada. Caminé hacia la oficina de mi padre para preguntarle por mi cuarto. La puerta estaba entreabierta. Entonces escuché mi nombre y me quedé helado. Las diapositivas. Después del postre, la voz de mi padre sonaba tranquila, profesional. Que sea corto, sin discusiones. Me pegué a la pared casi sin respirar. La voz de Blaine, pon la tabla de salarios en pantalla justo después de que papá termine la introducción. No podrá decir que no delante de todos, solo hay fragmentos, pero a veces los fragmentos bastan. Mi madre, una vez que entré, absorbemos su taller en el nuestro. Controlamos la lista de clientes. Di un paso atrás con el corazón golpeando el pecho. Caminé hasta la sala de la impresora al final del pasillo y allí estaba una pila de copias en la bandeja, aún calientes. Trayectoria profesional de Callahan, tomé una. La hojeé, gráficos comparando salarios de fabricantes de muebles compuestos corporativos. Mi nombre en viñetas. Estrategia de intervención en el encabezado. Incluso habían creado una diapositiva llamada manejo de objeciones. Habían asignado tareas. Mi madre debía consolarme una vez que yo entrara en razón. Delaney se encargaría de la imagen en redes sociales. Como si yo fuera un problema de relaciones públicas. 45,000. Eso era lo que creían que ganaba. En realidad, el año anterior había superado los 140,000. Pero jamás habían preguntado ni verificado, solo asumieron. Saqué una foto, luego otra. Evidencia. Salí de esa casa directamente, sin decir una palabra. Subí a mi camioneta y conduje. No llorando. No en pánico, planeando. El portón de seguridad se cerró detrás de mí. Visto por el retrovisor. 18 años tratando de demostrar mi valor a personas que ya habían decidido que no valía su tiempo. Se acabó. Cuando llegué a una parada de descanso en la Garden State Parkway, ya había tomado 3 decisiones. Primera, iría a esa cena. Segunda, dejaría que intentaran tenderme su trampa. Tercera, la detonaría en su cara delante de todos. Ellos querían espectáculo y yo estaba listo para dárselo. Llamé a Kane, mi mejor amigo desde la universidad, quien me ayudó a montar el taller. Contestó de inmediato. Oye, ¿qué pasó? Acabo de descubrir el plan de toda mi familia para humillarme en la cena de Navidad. Presentación en diapositivas, copias impresas. Todo el paquete, silencio largo. ¿Estás bromeando? Tengo fotos. ¿Dónde estás? En una parada de la Parkway. Regresando a Red Bank, ¿qué vas a hacer? Presentarme, dejarlos creer que me tienen acorralado, luego volarles todo en la cara delante de todos. Pero necesito munición, números reales, pruebas de que todo lo que piensan de mí está mal. Kane se quedó callado un segundo. Ven a mi casa, vamos a construir tu contraataque. Él vivía en Sberry Park, en un loft dentro de un antiguo almacén que había renovado él mismo. Cuando llegué ya tenía café listo y el portátil abierto. Habla, dijo, pasándome una taza. Después de escuchar, resopló, que completos imbéciles. Bien, vas a ir a esa cena, pero vas a ir preparado. Ese es el plan, exacto. ¿Qué necesito? Estados financieros, declaraciones de impuestos. Lista de clientes, cualquier cosa que demuestre que no eres el fracasado que ellos creen. Ellos querían atacarme con números falsos. Yo pensaba enterrarlos con números reales. Kane asintió despacio. Podemos armar un dossier esta noche. Imprimimos todo. Entras con pruebas. Literalmente pasamos las siguientes 3 horas reuniendo todo, declaraciones de impuestos, mostrando un ingreso de 140,000, estados de cuenta bancarios con depósitos constantes.
Testimonios de clientes que había guardado durante años, fotos de piezas terminadas en las casas de los clientes, un portafolio que demostraba que no estaba jugando a los negocios, sino dirigiendo uno con éxito, sin su ayuda, sin su dinero y sin su aprobación. Kane revisó los documentos de la empresa familiar que eran públicos. Tío, sus cuentas por cobrar son un desastre. Llevan perdiendo clientes 2 años, silbó. Tu hermano no solo les robó, hundió toda la operación mientras lo hacía. En ese momento entendí que lo mío no era el problema era el hueco que ellos mismos habían cavado. Kane incluso me ayudó a ensayar qué decir cuando empezaran su presentación, cómo cronometrar la revelación para lograr el mayor impacto. ¿Dónde pararme para que todos me vieran cuando sacara el paquete de documentos? Esto es sólido, dijo revisando el resultado final. Ellos muestran sus números falsos. Tú muestras los reales delante de todos. Jaque mate. Perfecto, dije cuando terminamos. Entonces hice la llamada que había estado evitando, la que podía cambiarlo todo. Hola, abuela. Soy qué sorpresa. Su voz era cálida, pero cautelosa. ¿Todo bien? No exactamente. Necesito contarte algo y necesito que me escuches hasta el final. Le conté todo, la presentación, las cifras falsas de mi salario, el plan para obligarme a entrar a la empresa. Cuando terminé, se quedó callada un largo momento. Tu padre me llamó ayer pidiéndome un préstamo considerable, dijo por fin. Cuando le pregunté por qué, se puso evasivo. Ahora lo entiendo. Su voz se volvió cortante. Blaine les ha estado robando, ¿verdad? De eso se trata todo esto. Sentí el estómago caer. ¿Cómo lo supiste? Lo he sospechado desde hace meses. Los números nunca cuadraban cuando Vincent me hablaba del negocio. Hizo una pausa. Así que su solución es tenderte una emboscada y robar tu negocio para cubrir sus pérdidas. Repugnante. Voy a ir a la cena. Abuela, voy a dejar que intenten su pequeña intervención y luego voy a exponerlo todo delante de toda la familia. Hubo otra pausa. Luego dijo, bien, y yo estaré allí para respaldarte, ¿de verdad? Por supuesto, ya es hora de que alguien los enfrente. Su voz era de hierro. No contestes ninguna llamada de ellos antes de la cena. Déjalos pensar que todo sigue normal, y que la gente... No te contengas, no lo haré. Colgamos. Tenía mi munición, tenía a mi aliada. Ahora solo quedaba esperar. Pasé la nochebuena en mi taller, terminando un encargo e intentando mantener la calma. El teléfono no paraba de vibrar. Mi madre llamando, mi padre llamando. Ignoré todo. Que se preguntaran, que sudaran. Esa noche volví a subir a Cedar River. Aparqué en la entrada circular y entré como si nada pasara. La casa estaba llena. Tías, tíos, primos, amigos de la familia. Todos arreglados. La tradicional cena de Navidad de los Kellaghan en pleno apogeo. Mi madre me vio primero. El alivio le inundó la cara. Kellaghan. Viniste. Estábamos preocupados porque no contestabas el teléfono. Estaba ocupado con trabajo. Ya sabes cómo es. Ella no sabía. Nunca se había molestado en saber. La cena fue el espectáculo de siempre. Comida cara. Risas fingidas. Mi padre presidiendo la mesa. Blaine asegurándose de que todos escucharan su último gran negocio. Delaney soltando nombres de inversionistas. Y yo, sentado en silencio, esperando. Después del postre, mi padre se levantó y golpeó su copa con un tenedor. Si me permiten su atención, antes de pasar a la sala. Me gustaría compartir algo especial. Una presentación sobre el futuro de nuestra familia. Ahí estaba. El telón se abría. Todos pasaron a la sala, donde ya estaba instalado un proyector. Me senté cerca del fondo. Mi abuela me miró desde el otro lado del cuarto y me dio un pequeño asentimiento. Mi padre comenzó su discurso. El legado de la empresa, la importancia de la unidad familiar, la necesidad de que todos aportáramos. Luego Blaine dio un paso al frente con el control remoto. Como muchos saben, Kellaghan ha estado siguiendo caminos profesionales alternativos. Me sonrió con condescendencia. Hemos preparado información para ayudarle a ver el panorama general. Apareció la primera diapositiva, trayectoria profesional de Kellaghan, gráficos con salarios de fabricantes de muebles, promedios nacionales. Mi nombre en viñetas, el número 45.000 en letras rojas gigantes. Como pueden ver, continuó Blaine, el techo para este tipo de trabajo es extremadamente limitado. Mientras tanto, nuestra firma familiar ofrece verdadero potencial de crecimiento, beneficios. Estabilidad, ese número es interesante, dije, poniéndome de pie. ¿De dónde lo sacaste? Blaine parpadeó. Promedios del sector, investigación estándar. ¿En serio? ¿Por qué? Según mis declaraciones de impuestos, el año pasado gané 140.000. Saqué el dossier de mi chaqueta. ¿Quieres verlo? La sala quedó en silencio. Se escuchaba el hielo acomodándose en los vasos. También tengo estados de cuenta bancarios, testimonios de clientes, fotos de piezas que he vendido por más de lo que algunos pagan por un coche. Caminé hacia el frente, asegurándome de que todos pudieran verme. Pero por favor, sigue. Cuéntales más sobre mi afición fracasada. Mi padre dio un paso al frente. Kellaghan, este no es el momento, ¿no lo es? Prepararon toda una presentación, imprimieron copias. Incluso hicieron una diapositiva llamada manejo de objeciones. Levanté el teléfono. Tengo fotos de todo. Directo de la impresora. ¿Quieren que las muestre aquí? El rostro de mi madre se quedó blanco. La mandíbula de Delaney cayó. Esto es lo que realmente está pasando, dije, girándome hacia toda la familia reunida. Cada tía, tío, primo y amigo mirándome con los ojos muy abiertos. La empresa está en quiebra. Están desangrándose, en lugar de admitirlo. Planeaban humillarme para obligarme a entrar y usar mi negocio para rescatarlos. Hubo exclamaciones ahogadas de mis tías. Murmullos de los primos. Uno de mis tíos murmuró un Jesucristo entre dientes. Eso no es verdad, gritó Delaney. Ah, no, la miré. Entonces. La empresa está bien, sin problemas de flujo de caja, sin inversores preocupados. Papá no llamó ayer a la abuela rogando por un préstamo. Silencio. Muerto. Devastador. Mi abuela se puso de pie. Todas las miradas en la sala se giraron hacia ella. Es peor que eso. La voz de mi abuela cortó el aire como una cuchilla. Dijo que llevaba meses sospechando que algo iba mal en las finanzas de la empresa. Que Vincent la había llamado el día anterior pidiéndole un préstamo considerable y que, cuando lo presionó, él admitió que había irregularidades. Luego miró directamente a Blaine y remató 3 años de irregularidades. Vi cómo la cara de Blaine se ponía pálida y la mano con la que sostenía el control remoto empezaba a temblar. Mi abuela no bajó el tono. Dijo, alto y claro, que el hijo dorado había estado malversando dinero y que, en lugar de enfrentar el problema con honestidad, habían decidido arrastrarme a su desastre, usar mi reputación limpia,
robar mi lista de clientes y meter mi negocio legítimo dentro de su empresa moribunda. Y todo eso enfrente de todos en Nochebuena. La sala estalló, todo el mundo hablando a la vez, acusaciones volando de un lado a otro. Una de mis tías se levantó y empezó a recoger sus cosas, indignada. Un primo sacó el móvil, seguramente para escribirle a todos los que no estaban ahí. Mi tío, el que siempre había defendido a mis padres en todo, se puso de pie. Miró a Vincent y le exigió que dijera de inmediato si era cierto lo de Blaine. Mi padre ni siquiera pudo mirarlo a la cara. Mi tío agarró su abrigo con rabia. Dijo que llevaba 30 años defendiéndolo frente a su esposa. 30 años. Y se fue. Su esposa lo siguió. Luego se marcharon dos primos más. Mi padre intentó recuperar el control diciendo que ese era un asunto de familia y que no deberíamos discutirlo así, pero ya era demasiado tarde. Mi abuela lo cortó en seco. Le dijo que se había convertido en asunto de familia en el momento en que planearon humillar a su propio hijo delante de todos. Les dijo que debían sentir vergüenza. Blaine, Delaney y, sobre todo, Vincent, dijo que, mientras ellos consentían a un ladrón, yo había construido algo real. Y ahí estaba yo, mirándolos, mis padres, mi hermano, mi hermana. Las mismas personas que me habían hecho sentir inútil durante años. Miré a quienes habían pensado que yo aceptaría las obras sin chistar, que me plegaría a su guión. Dije en voz baja, pero lo bastante claro para que todos lo oyeran. Que había construido algo real, que lo había hecho sin su ayuda, sin su aprobación, sin su respeto, y que aún así pensaron que podían quitármelo solo porque necesitaban un rescate. Mi madre empezó a llorar. La cara de mi padre estaba roja de humillación. Blaine parecía desear que el suelo se lo tragara. Yo me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Que la gente, espera, dijo mi madre, intentando agarrarme del brazo. Me solté. No, ya hemos terminado. Salí a la noche fría de diciembre, con el sonido del caos todavía derramándose desde la casa a mis espaldas. Subí a mi camioneta y me fui. 2 horas después, estaba entrando al camino de una cabaña en los Poconos. El teléfono no dejó de vibrar. Llamadas de mamá, papá, Delaney. Blaine, no contesté ninguna. Que cundiera el pánico. Que intentaran controlar daños. La verdad ya estaba fuera, corriendo entre los miembros de la familia como un incendio. Solo leí un mensaje, el de mi abuela. Orgullosa de ti. Todavía están tambaleándose. La mitad de los invitados se fue en menos de 20 minutos. Tu padre intentó salvar la velada. Pero nadie quiso seguir el juego. Llámame mañana. También uno de la ama de llaves. Señor Callahan, guarde sus cosas con cuidado. Están en el garaje cuando guste. Bien hecho esta noche. Ellos necesitaban escuchar eso. Me di cuenta de que algunos sí veían lo que estaba pasando y no eran precisamente mis padres. La mañana de Navidad en los Poconos se sintió como despertar en otra vida. Revisé el móvil con un café en la mano. Parecía poseído. Cada mensaje era, para que negarlo, más satisfactorio que el anterior. Mi padre decía que su madre estaba devastada, que lo que había hecho se veía mal para mi juicio y que teníamos que hablarlo en familia. Delaney me llamó egoísta y dijo que humillar a todos era otro nivel y patético. Blaine, como no, escribió que yo creía ser alguien especial, que solo había avergonzado a la familia y que esto no había terminado ni de cerca. Ese último mensaje me hizo reír. Seguía posando, convencido de que tenía alguna clase de poder sobre mí. Lo borré sin responder. Los viejos trucos ya no funcionaban. Luego leí otro mensaje de mi abuela. Contaba que la mitad de la familia la había llamado la noche anterior, la mayoría asqueada con mis padres. Varios primos querían encargarme muebles. Una tía le había confesado que siempre supo que Vincent era un fraude. Bien hecho. Remató. Esa era la validación que nunca tuve de mis propios padres. Me quedé en los Poconos hasta Año Nuevo. Aproveché el tiempo para planear. Mapeé una estrategia de crecimiento, esbocé diseños para nuevas piezas. Incluso redacté propuestas para una exposición en una galería en Nueva York. Por primera vez en años, pude pensar en el futuro sin sentir el peso de la desaprobación familiar aplastándome. Kane vino a ayudar y un día, mientras trabajábamos en la mesa de la cabaña, me soltó, vas a necesitar ayuda. No vas a poder manejar toda la demanda solo. No después de lo que pasó en Navidad. La historia se va a regar. La gente va a querer piezas del tipo que encaró a toda su familia. Y tenía razón. Yo también llevaba días dándole vueltas a contratar a alguien, quizá a 2 personas, si lo de la galería salía bien. Él me preguntó si estaba asustado. Le dije que aterrorizado, pero también listo. Por primera vez en mi vida me sentía de verdad preparado. Cuando volví a Red Bank el 2 de enero, mi taller se sentía distinto. Era el mismo lugar, pero con otros ojos. Tenía 23 consultas nuevas. Una galería en Tribeca quería hablar de representación y había cerrado un almuerzo con mi abuela para el día 8. El viejo Callahan habría estado ansioso por ver a la familia. El nuevo, en cambio, lo esperaba con ganas. El 8 de enero, en un asador elegante en Montclair. Todo se volvió más claro. El lugar era tranquilo, discreto. Mi abuela ya estaba sentada cuando llegué, con esa mirada aguda y directa de siempre. Se levantó para abrazarme. Callahan. ¿Te ves bien? Gracias, abuela. Dejamos atrás las formalidades rápido. Dejó el menú sobre la mesa y me miró de frente. Dijo que me debía una disculpa. Yo le pregunté por qué. Respondió que por no decir algo antes. Por haber visto durante años cómo me trataban y no intervenir, por esperar demasiado. Le dije que ella no formaba parte del plan de mis padres. Ella respondió que quizás no, pero que su silencio lo había facilitado. Tomó un sorbo de telado y añadió, eso se acaba ahora. Me explicó que ya les había dejado claro a mis padres que su comportamiento era inaceptable, que había informado a la familia extendida de que yo dirigía un negocio legítimo y rentable. Le pregunté cómo lo habían tomado. Dijo que mi madre lloró y que mi padre se puso a la defensiva y que ella les dijo que se callaran y escucharan por una vez en su vida. Me hizo gracia imaginar la escena. Después soltó la bomba, estaba actualizando su testamento. Yo recibiría el 40% de su patrimonio y mis hermanos dividirían el 60% restante. Aclaró que no era compensación por su crueldad, sino reconocimiento. Yo había demostrado algo. Le dije que no tenía por qué hacerlo. Me interrumpió. No estaba pidiendo permiso, solo me estaba informando. Me miró con algo que parecía orgullo y dijo que le recordaba a sí misma a mi edad, que entonces todo el mundo opinaba sobre lo que ella debía hacer. Y que ella los ignoró y montó su propio despacho contable, la mejor decisión de su vida. Yo no tenía idea, la familia jamás lo mencionaba porque no encajaba con su narrativa oficial. Luego añadió que también iba a invertir en mi negocio, no como caridad, sino como decisión empresarial. 15% de participación a cambio de capital para expandirme. Me quedé mirándola. Pregunté si hablaba en serio. Dijo que completamente. Que había revisado mi página web, llamado a 3 de mis clientes y que los números eran excelentes.
con un potencial de crecimiento considerable, que era una inversión sólida, y remató, esperaba informes trimestrales porque era una inversionista involucrada. Durante el almuerzo hablamos de detalles. Con su inversión podría contratar a 2 personas, mejorar equipo y alquilar un verdadero espacio de exposición, antes de levantarnos. Añadió una cosa más, mi madre intentaría contactarme, con disculpas y manipulaciones. Me recordó que, hiciera lo que hiciera, no les debía perdón solo por ser familia. Lo único que me debía era respeto a mí mismo. Le dije que lo recordaría. Ella apretó mi mano y dijo, buen hombre. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino. Contraté a 2 chicos, ambos hábiles y con hambre de demostrar lo que valían. Organizamos flujos de trabajo decentes, pusimos orden en el inventario. Creamos sistemas para separar encargos directos de piezas para galería. A mediados de enero, sonó el teléfono. Era mi padre. Estuve a punto de no contestar, pero la curiosidad me ganó. Hola, Kelagen, soy tu padre, ya lo sé, hubo una pausa. Llamaba, dijo. Porque teníamos que hablar de lo que había ocurrido en Navidad. Le pregunté qué hay que hablar. Su versión era que yo los había humillado frente a toda la familia. Que había hecho acusaciones. Lo corté, le dije que no, que había dicho la verdad y que eso era distinto. Él intentó ponerse racional pidiéndome que lo viera prácticamente, que había preocupaciones de inversores, problemas de flujo de caja. Le pregunté, sin rodeos. Porque quería realmente que me uniera a la empresa familiar. Silencio. Le aclaré que no soy estúpido, que no lo hacía por preocupación y le pregunté qué estaba pasando de verdad con Blaine. Tras otro silencio incómodo, admitió con cuidado que la empresa estaba siendo auditada y que había irregularidades contables bajo investigación. Irregularidades. Lo llamó. Yo lo nombré por lo que era 3 años de malversación. Él dijo que no se sabía con certeza. Le respondí que mi abuela sí lo sabía. Y ahora también el resto. Luego lo dejé colgando en esa pausa. Le dije que su plan había sido humillarme para arrastrarme a una empresa que se desangraba porque su hijo dorado les robó y ellos eran demasiado orgullosos para admitirlo. Negó que se tratara de eso. Yo insistí en que sí, y rematé con mi respuesta final, no, que se encargaran ellos de su desastre. Colgué, y el silencio después de esa llamada fue más liberador que cualquier disculpa vacía. Febrero llegó con impulso. La galería de Tribeca programó una exposición tras una buena reunión. Mis 2 empleados se crecieron. Jornadas de 12 horas, cada unión perfecta. Cada acabado impecable. Y entonces la realidad me recordó que emprender no es un final feliz de película, sino una batalla constante. Un cliente de Manhattan, dueño de una mesa de comedor de 12,000. Llamó después de la entrega para renegociar, dijo que el acabado no era lo que esperaba y que 8,000 le parecía razonable. Yo tenía la hoja de especificaciones firmada. Me dejó la oferta. Aceptar los 8 o enfrentaría un reclamo de cargo. Colgó. Llamé a un abogado. Enviamos una carta certificada amenazando con una demanda por incumplimiento de contrato. El cliente pagó el total en una semana, con disculpa escrita incluida. Aprendí que dirigir un negocio también es pelear por lo que has ganado. 2 semanas antes de la exposición en solitario, las cosas se torcieron en serio. Blaine apareció en el taller sin avisar, caminando dentro como si aquel lugar le perteneciera. Yo estaba terminando una credenza de nogal cuando escuché la puerta. Levanté la mirada y ahí estaba, misma cara engreída, mismo traje caro. El mismo aire de hijo dorado irradiando como una enfermedad. Dijo que el sitio estaba bonito, pintoresco, le dije que se fuera. Él respondió que solo venía a hablar de negocios, cogió uno de mis formones y lo miró como si entendiera algo. Pero era evidente que no. Me contó que los auditores habían terminado su informe preliminar, que mi padre estaba en pánico total. Mi madre, ansiolíticos y Delaney sin parar de llorar. Comenté que seguía sin ser mi problema. Se paseó por el taller, pasando el dedo por el borde de una pieza en la que llevaba 6 semanas trabajando, unas 800 horas de trabajo acumulado. Le advertí que tuviera cuidado. Que esa pieza valía más que su coche. Vi cómo se le tensó la mandíbula, la primera reacción real que le sacaba en mucho tiempo. Entonces soltó su oferta. Dijo que no tenía por qué volverse feo, que la familia cuida de la familia, que si yo lo aceptaba como socio a partes iguales, 50 y 50. Quedábamos en paz. Él manejaba operaciones. Yo me quedaba con mi cosita de carpintería. Me reí en su cara. Le pregunté si hablaba en serio. Él insistió, según él. Tenía experiencia empresarial y yo no tenía contactos que podía llevar mi operación al siguiente nivel. Le respondí con lo único lógico, le recordé que había robado millones de la empresa familiar y que pretendía que yo le entregara la mitad de mi negocio. Se endureció aún más. Dijo que no había robado nada, que habían sido problemas de flujo de caja, contabilidad creativa, que todo se había complicado. Yo pensé en los auditores y en su opinión bastante distinta. Se acercó más y me dijo que me estaba ofreciendo un salvavidas, que lo aceptara. Le dije que saliera de mi taller. Él me advirtió que lo pensara bien, que sí lo convertía en enemigo. Las cosas se complicarían. Que conocía gente, inversionistas, clientes. Que con unas llamadas podía enterrar mi pequeño hobby en una semana. Le pregunté si me estaba amenazando. Él respondió que me daba opciones. Sonrió con esa misma sonrisa condescendiente de Navidad, 50-50. Oferta final. Yo le devolví la frase que había estado esperando decir desde el principio, que no contrataba ladrones y mucho menos los nombraba socios. La sonrisa desapareció. Me dijo que me arrepentiría. Lo eché. Pero algo dentro de mí sabía que aquello no se quedaba ahí. 3 días después empezó su campaña. Un cliente llamó para cancelar un encargo, diciendo que había oído cosas preocupantes sobre mis prácticas comerciales. Luego otra cancelación. Después, una reseña falsa en internet de alguien con quien nunca había trabajado, afirmando que entregué productos dañados. Las reseñas inventadas se pusieron creativas. Una decía que me presenté borracho a una entrega, otra que le había coqueteado a la esposa de un cliente. Todas venían de cuentas creadas en las 48 horas posteriores a la visita de Blaine. Cuentas sin historial, sin otras reseñas. Sin credibilidad para cualquiera que mirara con atención. Pero aparecían en Google. Y eso es lo que a él le importaba. Llamé a Kane y le dije que Blaine estaba yendo a tierra quemada, cancelaciones, reseñas falsas, intentando destruir mi reputación. Kane me dijo que lo documentara todo, capturas de pantalla, marcas de tiempo, cada detalle. Le aseguré que ya estaba en eso. Al poco tiempo comenzaron las llamadas, de madrugada, números ocultos. Respiración pesada y luego silencio. 3, 4 veces cada noche. Empecé a dormir con el teléfono en modo silencioso. Una semana después, llegué al taller y encontré la cerradura forzada. Nada faltaba. Pero las herramientas estaban movidas del lugar. Era un mensaje, te estoy vigilando. Ahí fue cuando llamé a la policía. Un agente se sentó frente a mí tomando notas.
Y me preguntó si creía que mi hermano era responsable. Le dije que lo sabía, que me había amenazado hacía 2 semanas y me había exigido la mitad del negocio, y que todo aquello empezó cuando me negué. El agente preguntó por pruebas. Le mostré todo, los mensajes, la reseña falsa de una cuenta creada justo después de nuestro enfrentamiento, los registros de llamadas, las imágenes de seguridad de la cámara de la calle donde se veía una figura con el mismo físico de Blaine cerca de mi taller a las 2 de la madrugada. El policía dijo que podía levantar un reporte, pero que sin evidencia directa de que él había intentado entrar, poco más podía hacer. Le pregunté por acoso, por las llamadas, por la interferencia con el negocio. Me miró serio y sugirió que considerara una orden de alejamiento. Dado el patrón, al día siguiente la solicité orden de restricción temporal contra Blaine Callahan. Tuve que ir a los tribunales, presentar pruebas, explicar por qué temía por mi seguridad y mi sustento. La jueza revisó todo, la visita amenazante, el hostigamiento sistemático, el intento de allanamiento, y la concedió. Dijo que Blaine debía mantenerse a cierta distancia de mí y de mi lugar de trabajo, sin contacto de ningún tipo. Cuando le notificaron la orden, Blaine perdió los papeles, usó un teléfono desechable para llamarme, gritando sobre traición, acusándome de destruir a la familia, prometiendo que me haría pagar. Grabé toda la llamada y presenté un reporte por violación de la orden ese mismo día. El teléfono desechable estuvo activo apenas 4 minutos, tiempo suficiente para que me llamara de todo, amenazara con quemar el taller y dijera que tenía amigos capaces de hacer que los problemas desaparecieran. Lo dejé hablar, cada palabra grabada, cada amenaza documentada. Él estaba tan ocupado estando furioso que se olvidó de quién había sido toda la vida, el que callaba, el que escuchaba, el que recordaba todo. En la segunda audiencia, la jueza no estaba nada contenta. Miró a Blaine y le recordó que se le había ordenado no tener contacto conmigo y que había violado esa instrucción en menos de 24 horas. Él intentó refugiarse en el mentre de que era un asunto de familia. Ella lo corrigió, ahora era un asunto legal. Le advirtió que afrontaba cargos por desacato. Extendió la orden a 2 años e incorporó sanciones penales por cualquier nueva violación. El abogado de Blaine intentó discutir, pero la jueza lo cortó. El abogado tenía cara de querer desaparecer, seguramente pensando cómo explicaría aquello a sus otros clientes. Al salir de ese juzgado, no sentí victoria épica ni un gran triunfo. Lo que sentí fue claridad. Había trazado una línea, la había defendido, y había ganado. Y para alguien a quien su propia familia trató como invisible durante años, eso vale más que cualquier aplauso de compromiso en una mesa de Navidad. La exposición en solitario for Gent Grain fue todo por lo que había trabajado. Un espacio de alta gama en un antiguo almacén convertido, con iluminación profesional que hacía brillar cada pieza. Mi colección ocupaba toda la sala principal. Cada mueble iluminado a la perfección contra las paredes de ladrillo visto. 6 años de esfuerzo. 6 años de que me dijeran que estaba malgastando mi vida. Todo validado en una sola habitación. Llegué temprano para preparar. Mis 2 empleados ya estaban allí colocando las piezas, revisando las líneas de visión, asegurándose de que todo fuera impecable. Llevábamos meses trabajando para esto. Uno me preguntó si estaba listo. Le dije que tanto como siempre lo estaría. Los invitados empezaron a llegar a las 7, propietarios de galerías de Manhattan, coleccionistas que volaron desde tan lejos como San Francisco, blogs de diseño con cámaras, decoradores interiores buscando talento. La sala se llenó. Rápido, la energía vibraba con posibilidades. Me moví con naturalidad entre la gente. Hablé de procesos, expliqué técnicas. Conecté con compradores que entendían qué significa la verdadera artesanía. Un coleccionista de San Francisco compró 3 piezas al instante. Pagó el precio pedido sin regatear. Dijo que llevaba tiempo buscando a alguien que aún hiciera uniones reales, que los demás solo pegaban partes de aquí y lo llamaban a medida. Nos dimos la mano. Esa sola venta cubría mis costos operativos de 3 meses. A las 7:30 entró mi abuela, sola, me vio y sonrió. Fui hacia allá, le pregunté dónde estaba el resto de la familia. Dijo que mis padres habían decidido no venir, demasiado avergonzados tras la comparecencia de Blaine en los tribunales, que Delaney se había quedado con ellos. Miró alrededor, a la multitud, y comentó que Blaine de todos modos estaba prohibido de acercarse a menos de 150 metros gracias a la orden de alejamiento. Añadió que había oído que intentó presentarse y lo rechazaron en la entrada. No lo sabía. La seguridad debió manejarlo antes de que yo notara algo. Mi abuela miró el montaje y dijo que era espectacular, que estaba muy orgullosa de mí. Le agradecí por venir y por respaldarme. En Navidad, ella respondió que no se lo habría perdido por nada y me apretó la mano. Dijo que mi trabajo hablaba por sí solo, que nunca necesité su aprobación. Y tenía razón, en ese momento lo sentí de verdad. La muestra duró hasta las 11. Cuando cerramos, tenía pedidos por un total de 67,000. Sin contar la comisión de la galería. 3 decoradores querían llevar mi trabajo en exclusiva a sus salas de exhibición. 2 clientes privados pedían oficinas en casa diseñadas desde cero. Y todo eso me hizo pensar en cómo algo que ellos llamaron juego de niños ahora atraía a la élite del diseño. Abril se fundió en mayo. El caso de Blaine se hizo público. Cargos criminales presentados. No solo por violar la orden de alejamiento, sino también por la malversación. Los auditores lo habían descubierto todo. 3 años de registros falsificados, empresas fantasma, contratos desviados, todo expuesto en documentos judiciales que pasaron a ser de dominio público. Yo lo seguí desde lejos. La empresa familiar perdía clientes más rápido de lo que podían contarlos. Demandas civiles de inversores acumulándose. La imagen perfecta de familia destruida. Y todos sabían exactamente por qué. Un primo me mandó el artículo de noticias. Ejecutivo de bienes raíces del condado de Bergen acusado de malversación. La foto de Blaine esposado. La empresa de mi padre. Nombrada. 3 millones desviados. El hijo dorado había estado robando durante años y ellos intentaron usarme para encubrirlo. Reflexionando ahora, veo cómo su arrogancia lo cegó por completo. El verano trajo más encargos de los que podía manejar. Contratamos a 4 personas más y empezamos a rechazar proyectos. El trabajo en un brownstone en Brooklyn generó referencias. Las referencias llevaron apariciones en revistas. Las revistas a más referencias. Éxito multiplicándose sobre éxito, construido sobre habilidad, no sobre manipulaciones. Fue liberador ver cómo el verdadero trabajo perduraba, donde los engaños se derrumbaban. A finales de junio, mi madre llamó, primera vez en 6 meses, desde que los expuse frente a todos en la cena de Navidad. Me pregunté cuánto tardaría la desesperación en superar el orgullo. Dejé que sonara 2 veces. Antes de contestar, hola, Callahan, soy mamá. Su voz era distinta, más pequeña, frágil.
como jamás la había oído. La mujer que años tras año descartó todo lo que construía ahora parecía al borde del colapso. Le pregunté de qué quería hablar. Dijo que de todo, lo de Navidad, lo que mis padres hicimos, lo que no hicimos, los años perdidos tratándome como si fuera inferior. Se detuvo. Wiki intentaba no llorar. Llamaba para pedir ayuda. Le pregunté con qué, la empresa, las demandas, los honorarios legales de Blaine, todo se estaba cayendo a pedazos, dijo con voz quebrada. Admitió que habían cometido errores terribles, pero insistió en que seguíamos siendo familia. Y que eso tenía que valer algo. Le recordé que planearon humillarme y robarme el negocio delante de todos los que conocíamos no era un error, sino una estrategia. Respondió que estaban desesperados. Asustados, sin saber qué más hacer, reflexioné en voz alta. Entonces, tras años llamándolo un hobby, una fase, un juego de arena, de repente era lo bastante valioso como para robarlo. Silencio. Suplicó que lo entendiera, que no merecían mi ayuda, pero la necesitaban. Mi padre apenas funcionaba, Delaney estaba abrumada. Blaine enfrentaba la cárcel. Hizo una pausa y soltó su propuesta familiar, que trajera a Blaine como socio una vez resueltos sus problemas legales. 50 y 50. Él necesitaba algo a lo que volver. Podía manejar operaciones mientras yo hacía mi carpintería. Casi me río. La osadía era casi admirable. Incluso después del acoso, las amenazas, la orden de alejamiento, los cargos criminales. Aún querían que yo lo salvara. Le pedí que aclarara, querían que le diera la mitad de mi empresa al hermano que amenazó con destruirla, que hostigó a mis clientes, que intentó forzar la cerradura de mi taller, contra quien tuve que pedir protección legal, al hijo dorado que lo arruinó todo. Ella insistió, seguía siendo mi hermano. Necesitaba un nuevo comienzo, y, francamente, yo les debía algo a la familia. Le dije que no les debía nada, y que había una orden de alejamiento de 2 años que prohibía que se acercara a menos de 150 metros de mi negocio. Así que, aun queriendo lo cual no sería ilegal, dijo que podíamos sortearlo, modificarlo. Yo sonreí, de verdad sonreí, no con rabia, no con amargura, solo harto. Repetí mi frase, que no contrato ladrones y mucho menos los nombro socios. El silencio se extendió, cuando habló de nuevo. Su voz era hueca, dijo que no sabía qué más decir. Yo respondí que no había nada que decir. Ellos tomaron sus decisiones. Ahora vivían con ellas. No era su rescate, no era la red de seguridad de Blaine, era el hijo que descartaron, y había construido algo real sin ellos. Pidió al menos vernos. Hablar en persona. Le dije que no, que habíamos terminado. Colgué. 2 horas después, Delaney me mandó un mensaje que estaba destrozando la familia. Que ojalá estuviera feliz. Tomé captura, lo añadí a mi archivo, y volví al trabajo en un encargo para un restaurante en los Hamptons. 22,000 en efectivo a la entrega. Sí. Estaba bastante contento. Mi padre llamó después pidiendo vernos. Su voz sonaba distinta, derrotada, rota de un modo que nunca había oído. El hombre que siempre controlaba todo, que siempre tenía un as en la mengue, que sabía manejar cualquier sala. Ese hombre había desaparecido. Accedí. Un dine tranquilo en Montclair, territorio neutral, un sitio donde nadie nos reconocería. Sin reputación familiar que mantener, sin imagen que proteger. Solo 2 personas que necesitaban una conversación que llevaba años pendiente. Entró como si hubiera envejecido 10 años, traje arrugado, corbata torcida. El que siempre estaba impecable, que me sermoneaba sobre presentación y profesionalismo. Ahora parecía haber dormido en su coche. Se sentó pesadamente, como si el peso de todo lo aplastara físicamente. Gracias por venir, dijo. Le pregunté que quería hablar. Asintió, pidió café. Respiró hondo. Dijo que Blaine había aceptado un acuerdo la semana anterior, 18 meses en una cárcel federal de mínima seguridad, que la empresa familiar se declaraba en quiebra, liquidando activos, vendiendo la finca, todo perdido. Me miró. Dijo que había construido esa compañía durante 30 años, sacrificándolo todo por ella, sacrificando nuestra relación, y que Blaine lo destruyó todo y él se lo permitió. No dije nada, solo esperé. Siguió, que yo tenía razón en todo, que estuve equivocado al intentar controlarme, al burlarse de lo que construí, al planear esa emboscada navideña, al proteger a Blaine cuando vino por mí. Equivocado en todo. Le pregunté por qué me lo decía ahora. Respondió que necesitaba que supiera que tuve razón al irme, que construí algo real, sostenible. ¿Qué importa? Me miró a los ojos. Dijo que estaba orgulloso de mí. Que la gente, que debió decirlo años atrás, que lo decía ahora. Lo observé forcejear con sus palabras. No sentí nada. Siguió, que no necesitaba que yo lo salvara. Que no necesitaba que me uniera a nada ni arreglara nada. Solo que supiera que estuve equivocado y yo correcto. Y que lo sentía por no verlo antes. Nos quedamos en silencio. Dije que bien saberlo, pero que no cambiaba nada. Que seguíamos terminados. Él asintió. Le dije que guardara su disculpa, que no la necesitaba, que había seguido adelante hacía mucho. Asintió de nuevo. Dijo que imaginaba que respondería eso. Se levantó para irse, se giró. Preguntó cuál era la peor parte. Le pregunté qué. Dijo que tuvo 2 hijos, uno con el coraje de construir algo real y otro que no lo tuvo. Que destruyó su relación con el primero intentando controlarlo, y que el segundo lo arruinó todo tratando de complacerlo y luego culpó a todos cuando se derrumbó. Sacudió la cabeza. Dijo que apostó por el caballo equivocado y lo perdió todo por eso. Se fue. No sentí revancha, ni satisfacción, ni siquiera triunfo. Aunque lo merecía, sentí paz. Ya no necesitaba su aprobación, ya había ganado. Que la gente emergió de las sombras de una familia disfuncional como un artesano que talló su propio destino con manos firmes y madera noble. Durante años sufrió el menosprecio de padres que idolatraban a Blaine, el hijo dorado que vació la empresa familiar robando millones, mientras lo tachaban al de soñador inútil por dedicarse a muebles de alta gama que valían fortunas. Sin embargo, esa misma humillación navideña cuando descubrió su plan para absorber su taller y exponerlo como fracasado, se convirtió en el filo que cortó las cadenas invisibles. Él no solo resistió, contraatacó con pruebas irrefutables, desmanteló sus mentiras frente a toda la familia y vio cómo la verdad los consumía. Blaine enfrentó cargos criminales. La empresa quebró y sus padres quedaron expuestos en su arrogancia ciega. Al final, su éxito en la galería Forgent Grain, con ventas por decenas de miles y una inversión de su abuela, reveló la lección más dura: el verdadero linaje no se hereda en salas de juntas ni fotos enmarcadas, sino que se forja en el silencio del taller, golpe a golpe, unión a unión. Que la gente no solo sobrevivió, prosperó, demostrando que la independencia duele menos que la aprobación comprada y que las familias tóxicas, lejos de destruirte, a veces son el yunque perfecto para templar tu acero.